Buenas noches. Saludo al que tiene al lado, que está ahí en su casa, está usted acompañándolo. Y si no hay nadie, pues abrácese a usted mismo. En esta noche estamos transmitiendo desde la casa del Padre Jesucristo fiel y verdadero de Barranca, la sede de Barranca Bermeja. Y este es un ensayo que estamos haciendo. Y pienso que este es como el inicio del retornar poco a poco de forma presencial eh, a la iglesia. Hoy estamos haciendo esta transmisión con el objeto de que nos sirva de base, de apoyo para lo que vamos a hacer el día sábado. El día sábado vamos a hacer la oración de las primicias y obviamente el acto de presentación de las primicias al Señor aquí en la casa del Padre. Vamos a convocar un grupo pequeño de personas, eh, para que nos acompañe en forma presencial, un grupo no mayor a 12 personas, que sean personas adultas. Vamos a pedirles de una manera muy especial que no traigan niños, porque de todas maneras, pues la idea es seguir todas las recomendaciones de bioseguridad que nos han dado y obviamente estar en la distancia social con nuestro tapabocas. Y a veces pues uno sabe que los niños son muy cariñosos, muy efusivos y quieren saludar a todo el mundo. Entonces vamos a convocar unas 10, 12 personas, que es, digamos, una por cada familia. Esa es la idea también, que venga una sola persona por cada familia, para que nos acompañen presencialmente en la reunión del día sábado aquí en la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer el día sábado. Ya esta presentación que estamos haciendo hoy es la anticipación a lo que va a ser el sábado y a lo que va a ser hacia el futuro nuestro trajinar en la casa del Padre. Cuando volvamos de forma presencial, también vamos a continuar que a la vez que se haga la predicación presencial, poder acostumbrarnos a que otras personas nos van a poder escuchar y van a recibir la palabra a través de un medio virtual. O sea, que se puedan hacer las dos cosas, que la persona reciba presencialmente la palabra, los que vengan a la iglesia, y los que por alguna casualidad o circunstancia no puedan asistir a la misma, lo puedan hacer en su casa o en otras ciudades del país o del mundo. Saludamos a las personas que están en otras ciudades, a Omar en Bogotá, a María Fernanda en Medellín, a Graciela allá en Denver y en todas las diferentes ciudades del mundo donde nos puedan escuchar. Esta es una oportunidad para eso y obviamente cuando volvamos presencialmente estas personas van a continuar alimentándose, recibiendo la palabra de Dios a través de este medio. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que está en consonancia con la oración del día martes. La oración del día martes estábamos orando porque estábamos presentando nuestros proyectos al Señor. Decíamos el martes que las personas que no pudieron enviar sus proyectos, pues obviamente los pueden presentar en su casa también, y obviamente, y si no, los hacen llegar y nosotros estaremos orando todo el año por ellos. Ya tenemos claro algunos, los tenemos en la cabeza y estamos orando permanentemente. Entendemos que algunos requieren unos esfuerzos importantes, mucha oración, y es lo que vamos a estar haciendo todo el año para que se cumpla eso en la vida de las personas que presentaron su proyecto el día martes en la oración que hicimos. Vamos a hablar de la planificación, cómo planificar nuestros proyectos bíblicamente. Un aspecto muy importante de entender, de planificar, es que es un proceso mediador entre
lo ocurrido en el pasado, las circunstancias del presente y los frutos que esperamos en el futuro. Algunas personas me van a decir, pero pastor, la palabra dice que dejemos ciertamente lo que queda atrás. Efectivamente, todo lo que está en nuestro pasado, todo no fueron circunstancias adversas. Algunas cosas de nuestro pasado fueron buenas y obviamente debía ser que la mayoría de esas circunstancias de nuestro pasado fueran un buen fundamento para el presente que estamos viviendo y para podernos proyectar hacia el futuro. La palabra dice que dejemos ciertamente atrás aquellas cosas que nos obstaculizan, que como decíamos el martes, son palos en la rueda de nuestro avance en lo que quiere Dios con respecto a nosotros. Entonces, es una cosa muy importante. Entonces, planificar es un proceso mediador, conciliador, ajustador, regulador entre lo ocurrido en el pasado, las circunstancias que estamos viviendo en el presente y lo que esperamos en el futuro. Es algo muy importante. Inclusive, claramente, si nosotros lo entendemos, podemos comprender que hay proyectos que no funcionaron en el pasado, pero que de acuerdo a las circunstancias actuales pueden funcionar y obviamente esperamos que en el futuro tengan los frutos más importantes y abundantes para nosotros. Una de las cosas bien importantes es que en la palabra de Dios se habla de la planificación en muchos aspectos, como lo vamos a ver ahora. En el libro de Proverbios 12, versículo 27, dice la palabra que la persona que es prudente, la persona que es entendida en las circunstancias que están pasando, ve el peligro y lo evita. Entonces, ahí hay un proceso de planeación bien importante. O sea, claramente eso es en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente es en el aspecto de pronto del peligro que puede generar la delincuencia que haya en un lugar, sino también en muchas decisiones, negociaciones, transacciones, contrataciones que nosotros hacemos. Dice el prudente. Y también está el escenario contrario, aquella persona que no planifica, que no piensa, que no le falta sensatez, evaluar un poco más las cosas. Dice que el insensato normalmente es pa'lante, pa'lante. Dice sigue adelante y obviamente recibe el daño, recibe la frustración, recibe el fracaso. Este proverbio aplica para todos los escenarios de nuestra vida y es algo que es muy importante que nosotros entendamos. Normalmente a todos nos repiten y nos dicen claramente, estamos en medio de una generación malvada y perversa, dice la palabra del apóstol Pablo a Timoteo. Y eso fue hace 20 siglos, y hoy en día estamos en medio de unas circunstancias muy difíciles, muy complejas, por toda esta pandemia que estamos viviendo. Yo tuve la oportunidad aquí en Barranca de salir a dar una vuelta, ir hasta aquí al centro comercial más importante de Barranca Bermeja. Y obviamente vi muchísima gente en la calle desarrollando un montón de actividades, algunos conservando algunas medidas de bioseguridad, pero la gran mayoría en una tranquilidad y en una insensatez, pues obviamente que ya uno no puede hacer nada porque lo que puede hacer uno es cuidarse. O sea, si los demás no se cuidan, pues le queda a uno cuidarse para tratar de evitar de que ese virus del COVID-19 afecte o llegue a su vida. Entonces dice la palabra que cuando uno ve esos escenarios, o esos obstáculos, dificultades que se van a estar presentando, pues uno empieza a evaluarlos con dos aspectos. Uno, para evitarlos y que no le pase nada, o para minimizar el impacto. Entonces es una cosa bien importante con respecto a todos los hechos que pueden pasar en nuestra vida y lo que van a pasar en este año, en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos. Nosotros tenemos que estar evaluando ya todos los impactos, qué obstáculos, qué dificultades, qué oportunidades se pueden presentar. Debemos estar evaluándolos para tratar de minimizar
los obstáculos, las dificultades y de maxificar, ¿cierto?, a través de una buena planeación, las oportunidades, las puertas que nos abre el Señor. Entonces, claramente lo podemos entender. Entonces, tenemos que evaluarlo. Sabemos que va a haber unas puertas que hay que cerrar. Esas puertas son los obstáculos, esas puertas son las dificultades de cualquier actividad en la cual nos estamos moviendo. Una cosa que me alegra a mí, yo entiendo que en el escenario en el que vivimos todos, hay muchas diferentes personas y todas tienen una visión diferente de cómo lograr sus objetivos planteados de forma anterior. Pero una de las cosas, obviamente, a uno le parece interesante que las personas, la gran mayoría, haya personas que tengan la intención de ser pequeños empresarios o lo que algunos llaman MIPYMES, ¿sí? O pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, personas que tengan un emprendimiento pequeño. Normalmente a veces, eso la gente cuando se le habla de emprendimiento, la gente de una vez dice, no, es que eso se requiere mucho dinero, se requiere muchas influencias, se requiere un montón de cosas, entonces realmente eso no se puede hacer porque hay un montón de dificultades claramente establecidas. Esas dificultades no son de ahora, esas dificultades son de toda la vida. Cuando yo entré a la universidad hace muchos años, hace como 40 años, entré a la universidad, un poco más de 40 años, entré a la universidad, la gente me dijo que esa carrera que yo iba a estudiar, esa carrera pues que era bonita, pero que realmente no había trabajo, entonces que realmente había la posibilidad de que uno cuando terminara no encontrara trabajo. Pues uno tiene que decir 40 años después que todas esas personas se equivocaron. Si yo hubiera hecho caso a lo que las personas dijeron en ese tiempo, a lo mejor no hubiera estudiado mi carrera y no hubiera tenido la oportunidad de que Dios me bendijera de una manera generosa, abundante, a través de la misma. Entonces es una cosa bien importante. Hoy en día muchas personas te pueden decir o te pueden hablar que lo que tú estás haciendo no sirve, que a lo mejor hay otras cosas mejores. Entonces uno tiene que evaluar, porque esto está cambiando, esto es dinámico. Algunas personas viven en cierto confort, o como dicen algunos, en una burbuja de confort en lo que están haciendo. A lo mejor lo que están haciendo les permite vivir en ellas. Algunas personas ya se pensionaron, otras personas tienen un negocio que les genera lo necesario para vivir bien, y ya se metieron en esa burbuja y realmente no piensan moverse de ella. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque esto es muy dinámico, esto está cambiando. Y obviamente ni siquiera las personas viejas se pueden desechar. Y obviamente a veces los jóvenes dicen, no, es que los viejos no se quieren jubilar, los viejos no se quieren retirar, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no tenemos oportunidades. Esto también es una mentira. Es una mentira que no tiene nada que ver con que los viejos no se retiren. Hay demasiado espacio. Una de las cosas que dejó ver esta pandemia es que hay demasiados espacios. Y obviamente a raíz de toda la gente vieja que se murió, pues va a haber más espacio, ¿sí? Entonces, eso es una cosa para entender. Y una cosa que uno tiene que entender, y obviamente entender para uno lograr salir adelante, es que las oportunidades dependen no solamente de nuestras capacidades y nuestros talentos, sino también de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si uno lo entiende, pues obviamente uno dice, sí, claramente hay que hacerlo. La palabra dice claramente con respecto a la planeación. Dios le habló a Josué. Hay un mandato, dice ya, había un proyecto muy importante que era meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y Dios le habla a Josué y le dice, hay que entrar a este pueblo a la tierra prometida. Josué, había sido el segundo de Moisés, y había visto los sufrimientos innumerables, las dificultades innumerables que había tenido Moisés, un hombre que tenía un líder poderoso, tremendo, dice que hablaba cara a cara con Dios, era un tipo tremendo, era Moisés. Y obviamente tenía una capacidad enorme. Entonces lo primero que diría Josué cuando el Señor le habla, le dice, no, pero es que yo no soy Moisés. Exactamente, es que tú no eres Moisés. Lo que uno tiene que entender es que así como estuve con mi siervo Moisés, Dios estará contigo. Entonces tú tienes que repetirse, así como estuve con mi siervo Moisés, Dios estará conmigo. Lo importante es que yo haga una buena planeación. Y obviamente esa planeación dice, si no te apartas de esta palabra, ¿cierto? En la cual está la planeación, ¿cierto? Yo estaré contigo y serás bendecido, serás prosperado y obviamente saldrás adelante. Entonces, una de las cosas es que la planeación es bíblica. Es tan bíblica que siguiendo un proceso de planeación, Dios que hizo su creación. Y obviamente lo que hizo el diablo, y siempre hace el diablo,
es ir a dañar la planeación que Dios ha hecho. Por eso es que en el mundo hay tantos desinflasueños, hay tantos desmotivadores de oficio, como yo los definí en la oración del martes, hay un montón de desinflasueños y de un poco de desmotivadores de oficio, que siempre te van a decir, eso no sirve, eso es muy difícil, otros, esos montones han fracasado en hacer lo mismo, entonces ahí están. Entonces, eso si fuera nuevo, obviamente uno diría, no, es que eso no es nuevo. O sea, tampoco hay que creer a todo aquel que le dice, no, es que el Señor me dijo que montara un negocio, que hiciera tal cosa, que hiciera tal otra. Eso tampoco hay que llevarlo con un poquito de prudencia. Tampoco no, porque resulta lo contrario. Aquellos que siempre le están diciendo al otro, es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que vender, hay que no sé qué, que sí sé cuándo, cuando realmente ellos en su vida nunca lo han hecho. O sea, eso es un punto bien importante. Por eso es que, obviamente, en la Biblia dice claramente que en la abundancia de consejeros está el éxito de los proyectos que nosotros hacemos. Entonces es muy importante entender eso en nuestra vida. Una de las cosas importantes, porque la planeación tiene muchas cosas a tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta, y es una de las cosas que decíamos el martes, ¿cómo se llama tu proyecto? ¿Tiene nombre? Porque a veces nosotros a nuestros proyectos le colocamos un nombre vago. ¿Sí? ¿Cuál es su proyecto? Tener casa, carro, beca, marido, con un salario bien, simpático, etcétera, viajar. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese proyecto? Desarrollar un poco, pero ¿cómo se llama? Entonces, una de las cosas bien importantes es que uno tiene que entender qué se plasmó en la palabra con respecto a nuestros proyectos. Claramente, cuando usted define algo, está definido, tiene un nombre, ¿sí? Yo leía algunos proyectos el día martes, de pronto los tomo de ejemplo, no quiero molestar a ninguno, ¿cierto? Decía, por ejemplo, que los hermanos que de Momento Fotografía están presentando al Señor su proyecto de adquirir un local propio, ¿cierto?, para su negocio. Está definido claramente, dice que está definido claramente qué es lo que se quiere. Entonces, al usted tener definido claramente qué es lo que se quiere, ¿cierto? Un local, ¿cierto? ¿Para quién? Para su negocio de fotografía. Entonces usted tiene definido claramente ese proyecto. ¿Sí? Entonces, ya teniendo definido eso, usted empieza a estructurar. ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito? Otra persona presentó un proyecto al Señor. Señor, yo quiero tener, tengo un negocio, tengo unos vendedores, me ha ido bien, pero quiero tener un punto de venta directo porque hay un mercado suelto ahí, ¿sí? Que no son los grandes vendedores, los grandes almacenes, los grandes negocios, sino es un mercado ahí de pequeños vendedores que están en sus casas y que obviamente cuando usted suma uno con otro es un mercado muy importante. Yo quiero tener un punto de venta directo. ¿Cómo se llama, cierto? ¿Cómo se llama? Tiene que tener un nombre. ¿Cómo lo quiero, cierto? ¿A quién coloco ahí? Y empieza usted, pero tiene un nombre, ¿sí? Y tiene un nombre. Ah, es que este nombre está, es que Disglacé quiere tener su punto de venta directo. Entonces es un nombre, ¿cierto? Una empresa, ¿cierto? Y tiene que tener un punto de venta directo. Entonces empieza a estructurar el resto de las cosas. Entonces lo importante con respecto a nuestros proyectos es que estén definidos claramente. Entonces, cuando uno define claramente un proyecto, le coloca un nombre, empieza a darle forma, le empieza a estructurar. Porque si no, usted termina haciendo un muñeco y al final no sabe cómo se llama el muñeco. Antes de que esté ese muñeco, usted le coloca el nombre. Ese muñeco se va a llamar Carlos y empieza a ser el muñequito de yeso, de barro o de otra cosa, material, y ya, pero ese es Carlos. Es igual. Yo quiero pintar mi familia. Entonces usted pinta a su familia y dice mi familia, yo quiero que mi familia, entonces pinta a su mamá, su papá, y quiero tener 2 hermanitos. Y ya, usted pintó su familia. Entonces hay un bosquejo, y empieza a estructurar eso. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Dice la palabra en el libro de Génesis 41, 28 en adelante, dice que Dios le da un sueño al faraón. En ese momento,
Egipto era la potencia del mundo en ese momento. Y el faraón era Dios en la tierra para los egipcios. Era un tipo muy importante. ¿Sí? Ahí estaba el faraón. Y el siervo de Dios estaba en la cárcel. Dos circunstancias muy diferentes, muy diferentes. El uno estaba en la cárcel, el otro era la máxima autoridad del poder, del gobierno que existía en esa región, de un país que tenía, que mandaba sobre muchas naciones y tenía muchos esclavos. Y dice que este hombre tiene un sueño. Y le dice al montón desde esa época habían adivinos, habían magos, habían astrólogos, habían quirománticos, habían energéticos, había de todas las habidas y por haber. Cuando usted lee la historia de los faraones y del antiguo imperio Egipto, lee muchas cosas interesantes sobre todo ese tema de los adivinadores, de los magos, de los astrólogos que interpretaban las estrellas, los movimientos, etcétera. Y obviamente eran unas cosas que eran muy importantes, eran personas que estaban cercanas a las personas de poder. Entonces, dice que el faraón tuvo un sueño y les pone el sueño a esas personas. Pero esas personas no logran realmente interpretar de alguna manera el sueño. ¿Sí? Entonces, por alguna circunstancia, vea cómo Dios organiza las circunstancias. En la cárcel dice que José conoce a dos personas. Conoce a una persona que era el copero del rey y el otro era el panadero. El uno era el que manejaba la cava de vinos y le llevaba el vino al faraón. ¿Sí? Y el panadero pues era la persona encargada de toda la panería y la pastelería y la repostería. Se da cuenta que desde la época de los faraones ya había panadería, repostería, pastelería y la gente hacía galletitas. Ya sabe a quién me refiero cuando hablo de galletitas. Entonces, hacía galletitas y entonces, claramente, estas personas las acusaron de un delito y fueron mandados a la cárcel. Allí, por las circunstancias que se dieron, dice que José conoció a ambos y obviamente les interpreta los sueños que cada uno tiene. Y le dice claramente, ¿cierto? Le dice al copero, le dice que el sueño que él tuvo es que en pocos días él va a ser declarado inocente y volverá a su cargo. En el caso del panadero, dice que va a ser declarado culpable y lo van a ahorcar. Y efectivamente así sucedió. El copero volvió a su puesto, ¿cierto? Allá a llevarle de la cava del faraón, a llevarle su vino al faraón. Dice que lo llevó y obviamente lo presentó. Y estando en este tema, obviamente me imagino que el faraón frustrado porque sus grandes magos, sus grandes adivinos, sus grandes astrólogos energéticos, todo ese poco de gente, no lograban como interpretar su sueño. Y me imagino que hablaba ahí y el copero escuchaba. Finalmente Dios colocó en el corazón del copero, porque el copero había quedado a ayudar a José y salía de la cárcel, dice que se acordó y le contó. En vista de tantas personas que no habían podido interpretar los sueños del faraón, dice que el faraón dijo, bueno, mandemos traer a ese tipo allá de la cárcel que trajeron a José. Y obviamente el faraón le presenta sus sueños a Dios. Y entonces claramente hay una cosa bien importante con respecto a cuando uno va a definir proyectos. Claramente esos proyectos deben nacer en el corazón de Dios. Dice, lo que yo voy a interpretar es lo que el Señor quiere que yo hable. Es mi Dios el que me permite decirte qué es lo que Él quiere mostrarte. ¿Sí? Que yo pueda mostrarte ese sueño. Pero ahí suceden dos cosas importantes que uno tiene que cuestionarse, ¿cierto? José, ¿qué estaba haciendo? Pues, ¿José qué era? José era un preso que por su buen comportamiento, dice que por buscar a Dios y su buen comportamiento, era una persona muy recta, muy decente, ganó la confianza del administrador de la cárcel y logró que, venga aquí, me colabora aquí en cuestiones administrativas. O sea, llevaba una vida relativamente mejor que el resto de los presos y colaboraba con todo el mundo. O sea, allá había presos de todo tipo, ¿no? Gente que había asesinado, gente que había robado, un poco de malandrines, y José era un muchacho que realmente no era así.
Entonces dice que el hombre se presenta delante del faraón y se plantean dos escenarios. Es cómo se interpreta este sueño, qué hay que hacer con el sueño y realmente cómo interpreto el sueño. Es una cosa muy importante, ¿sí? Porque Dios no solamente le da la interpretación del sueño, qué es lo que quiere que tú hagas con ese sueño, sino que adicionalmente, cómo logra que se involucre la persona de quien interpreta el sueño, se involucre en la implementación del sueño. Es algo extraordinario, es algo fabuloso, no es una maquinación de hombre, es algo estructurado por Dios, cierto que es diferente a las maquinaciones del hombre, sí, al CBY y pocas cosas que hace la gente para ganarse algunos proyectos o desarrollar algunas cosas. No, esto es una cosa nacida, estructurada en la cabeza del Padre Celestial para la acción de José. Entonces, claramente José le dice, bueno, esto significa, estas vacas y estas espigas significan 7 años de abundancia, las vacas gordas y las espigas con muchos granos significan 7 años de abundancia, y luego vienen unas vacas flacas que se comen las vacas gordas y unas espigas todas acabadas que comen las espigas buenas, significan 7 años de escasez. Ah, bueno, interesante. Y así se lo plantean. Entonces, dice claramente que vendrá, con motivo de esos tiempos de escasez, vendrá una gran hambre después de una gran abundancia. Una de las cosas que no necesita ser uno mago, bueno, y también porque la historia ha mostrado que después de grandes confinamientos, de grandes episodios de represión o condicionamiento de las personas, vienen grandes épocas de desafuero. Después de la peste negra en España, hace más de un siglo, vino un desafuero de la gente. La gente se fue para la calle y empezó a hacer de todo en la calle. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La gente también se desaforó y empezó a hacer de todo. Y obviamente, pues, se generaron una serie de movimientos importantes, revoluciones. La Segunda Guerra Mundial generó un gran desarrollo en la ciencia, en la tecnología, pero también generó un gran proceso destructivo en el contexto de la familia. Entonces, es algo muy importante. Por eso, este proceso que está pasando, nosotros los hijos de Dios tenemos que verlo como una oportunidad. Por algo se marca en una década. Dice que coincide con el final de una década, de un tiempo, de un periodo, coincide con un periodo donde las tinieblas maquinaron desde los años 50, un proceso largo, ¿cierto? Donde la tecnología, la ciencia, el humanismo tuvo un gran desempeño, un gran auge y creó muchas leyes del hombre, que obviamente muchas de estas leyes, la tecnología fabuloso, la ciencia fabuloso, pero muchas leyes del hombre en contravía abierta de las leyes de Dios. ¿Sí? El Padre Celestial, a través de estos últimos años, está permitiendo que surja y debe surgir con fuerza una nueva generación que viva nuevamente en los mandatos que siempre estuvieron, en los mandatos bíblicos correctos que siempre estuvieron en su palabra. La humanidad ha pervertido la palabra para acomodar las circunstancias y lo único que hizo fue destruir y generar una serie de inconformismos, ¿cierto? Sobre todo de algunas partes de nuestra sociedad que hoy vemos que se han desaforado. Una de las cosas que más lo impresiona a uno es cómo el hombre se aprovechó y manejó la Biblia a su manera y estableció una supremacía sobre la mujer desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Uno se da cuenta que en la Iglesia Católica realmente el papel de la mujer es un papel tan secundario, tan exterior, tan tangencial que da como cosa. ¿Sí? Le fastidia a uno, o sea, cuando uno está viendo que todo eso cambió. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, la mujer a finales del siglo pasado, principios de este siglo, logró tener la oportunidad de ejercer el voto.
una gran lucha que hizo la mujer. Imagínense, 19 siglos pasaron para que la mujer pudiera votar, para que la mujer pudiera tener derecho a ser propietaria de algo. Y a partir del siglo pasado, a mediados de siglo, vino una especie de emancipación de la mujer, en donde la mujer pues pudo entender que era igual que el hombre. Pero una de las cosas que más le impresiona a uno, haciendo un paréntesis en lo que estamos hablando, es que eso no es lo que Dios quiso en su palabra. Algunos se aprovecharon de eso. Por eso, cuando estamos volviendo, o sea, cuando estamos volviendo al diseño de la palabra, que está contemplado en Proverbios 31, del versículo 6 en adelante, entonces uno se empieza a impresionar de cómo la humanidad, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, distorsionaron eso para obviamente condicionar el papel de la mujer. Hoy en día nadie discute el papel de la mujer. Hoy nadie discute el papel de la mujer, primeras ministros, presidentas, vicepresidentas, etcétera. Nadie discute lo que estaba plasmado en el Evangelio. Pero eso no puede ser un motivo para instruir la familia, el diseño de Dios, el fundamento de nuestra sociedad. Por eso, hoy en día, tanto hombres como mujeres entienden el contexto del Evangelio y de la importancia de volver al diseño de Dios. Dice que hombre y mujeres los creó Dios y conformar una familia, porque todas las leyes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente van en contravía de las leyes de Dios y producen ese libertinaje. Dicen los expertos interpretaépocas y cosas que después de esta pandemia vamos a caer en un desafuero. Puede ser. ¿Por qué? Porque la historia ha marcado sus hechos. Pero también puede ser ese momento importante que volvamos a entender la importancia, ¿cierto?, de la familia, de la unidad familiar, del contexto familiar. Cuando lo entendemos, vamos a comprender por qué existen todas estas cosas tan absurdas como están existiendo. Los estertores de los moveres, de las tinieblas, que vienen desde tiempo atrás, todavía están. Estamos volviendo a las guerras de pandillas de los años 60, cuando se levantaban a cuchillo los muchachos de un barrio con otro barrio. Eso ni siquiera son modas de internet. Alguien dirá, ay, que eso no es ninguna moda de internet. El internet es utilizado como el medio para comunicarse. Antes sencillamente era el voz a voz. Hoy es el internet. Volvimos a eso, donde la gente, las pandillas de un barrio se da cuchillo y se da de todo con otro. Eso volvió. Pero son los estertores de una descompensación de lo que ha pasado a través de estos últimos 70 años. Hoy día que un poco más, casi un siglo, que ha pasado una descompensación. Pero estamos volviendo a algo. Y Dios tuvo que utilizar, y lo estoy diciendo desde este lugar, Dios tuvo que utilizar a quien trae la vida al mundo, que es la mujer, para poder establecer un orden. Algunas se han desalineado, pero está estableciendo un orden, porque el hombre durante 19 siglos estableció un orden que no fue el orden de Dios, porque si hubiera sido el orden de Dios, ese orden se hubiera mantenido hasta el día de hoy. Hoy vemos un desorden por todas partes, vemos una falta de cordura, una insensatez, en donde realmente todavía algunas tendencias del mundo funcionan y siguen funcionando de una manera tal. Entonces, le dice, esta es la interpretación de este sueño. Ahí se quedan muchas personas. Porque este mensaje tiene dos partes. La interpretación del sueño. Y lo que sigue es lo que Dios le dijo a José que dijera. Hay personas que sueñan, pero nunca desarrollan nada.
Josué hubiera llegado hasta, ¡ay, fabuloso! Oiga, sí, de verdad, sí, las vacas gordas significaban abundancia. Nosotros, ¿por qué no lo habíamos entendido? Y las vacas flacas significa escasez. Claro, y obviamente la escasez, si dura mucho tiempo, se come la abundancia, ¿sí? Y ya. Oiga, usted sí, definitivamente, usted es un interpretasueño buenísimo. Por eso es que la gente actúa así. Ay, yo tuve un sueño. Pero miremoslo desde el contexto bíblico, tal como está en la palabra, desde el punto de vista de los planes y proyectos de Dios. Miremoslo ahí. Y entonces dice Josué, usted soñó 2 veces. Eso quiere decir que eso va a venir pronto. Entonces, de ahí en adelante, terminó la interpretación del sueño, ¿cierto? Hasta ahí llegó la idea, porque hay gente que tiene ideas, es que tengo una idea, yo a toda hora con ideas, a todas ideas, yo pienso que debería ser así, etcétera, etcétera, pero resulta que los desarrolladores, porque el problema no es que uno se vuelva emprendedor, el problema es que uno tiene que ser desarrollador. Porque a la gente se le acaba la gasolina. La gente desde la antigüedad hasta nuestros días actúa como esos magos ahí. No, el hombre dijo, esto es de Dios, Dios me dice que yo le diga. Y dice claramente, Dios ha decidido hacer esto. O sea, el Dios de José. Y entonces le dicen cómo lo tiene que desarrollar. O sea, le estructura el plan. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cómo se llama? Viene un tiempo en donde usted va a tener unas ventas en su negocio excepcionales. ¿Qué va a hacer con esas ventas? Porque normalmente no se sostienen en el tiempo durante mucho rato. Hay unas ventas excepcionales, entonces claramente, hermano, hay que organizar, hay que hacer una inversión, hay que hacer un ahorro, hay que guardar esta plática aquí para imprevistos, saquemos un CDT, hagamos un seguro, etcétera, etcétera. Hay gente que no tiene nada de esto porque ni siquiera lo entiende. ¿Y un seguro para qué? ¿Y ahorro para qué? ¿Y unos CDT para qué? No, que vaya ahorrando ahí y saque una cédula de educación para sus nietos o para sus hijos. ¿Y eso para qué? Ahí miraremos cuando llegue el momento. Así estamos. Entonces José dijo, no, esto no es lo mío. ¿Sí? Lo mío es otro. Lo mío es otra cosa. Lo mío es más importante. Entonces le dije, entonces su majestad debe buscar a un hombre inteligente y sabio. Ya empezó a tal. Obviamente, él nos estaba vendiendo, ¿por qué? Porque él era un preso. Me imagino que ahí en medio de todos los que estaban ahí, ese montón de magos, adivinos, quirománticos, estaban los contadores, estaban los escribas, estaba un montón de gente importante, estudiaba, estaban los ingenieros, estaban los economistas del reino del faraón, estaban ahí presentes, y entonces dice claramente, Señor, usted necesita un hombre inteligente y sabio. Entonces todo el mundo dijo, sí, claro, aquí estoy yo. Hasta los magos que no adivinaron el sueño, no, yo puede ser que no adivinado el sueño, pero yo soy inteligente y sabio. Obviamente a esa persona hay que ponerla al frente de la tierra de Egipto. También debe colocar, esa persona debe tener una serie de personas que en cada una de las regiones de Egipto, ¿cierto? Coloque haya una persona encargada, es un gobernador, ¿cierto? Que se encargue en la época de abundancia de tomar un valor y establece un valor. ¿Quién se lo dijo? No sé. Él dice claramente, tomar una quinta parte. Entonces claramente le dice, usted puede gastar el 80%, pero deje el 20%. Y eso lo va a guardar, ¿cierto? En esos 7 años, y eso lo va a guardar en unos sitios, ¿cierto? Muy grandes, en unos hilos, desde esa época viene el tema de los hilos, muy grandes, y eso estará bajo el control del gobierno y guardarse ahí en cada una de las ciudades más grandes. Entonces, claramente, el faraón
que conocía a todos sus subalternos, dijo, este hombre tiene algo especial. No solamente interpretó el sueño, sino que adicionalmente me mostró cómo hacerlo. Debe haber algo de ese Dios que él dijo que le había mostrado la interpretación del sueño y que le dice que eso va a ser pronto. Debe haber algo que en él, ¿cierto? Que está diciendo que en él se cumple y que él es el escogido. ¿Por qué? Porque hay algo especial cuando uno presenta los sueños, a los proyectos a Dios y uno sabe qué es lo que quiere. Uno sabe qué es lo que quiere y cuando usted sabe qué es lo que quiere, usted empieza a estructurar todo lo que sigue. Obviamente, sí, oramos, Señor, que se multipliquen los clientes y las ventas de Multiluz, de Río Lebrija, de Iglacé, de Momentos, de todos los que tienen tienda, de las tiendas que van a colocar, de los negocios que la gente va a colocar. Y obviamente de los que no quieran colocar nada, pues que sigan siendo empleados toda su vida o que sigan esperando el subsidio del gobierno. Eso sí, cada cual mirará qué es lo que va a hacer. ¿Ves? Yo le decía a alguien hoy, y yo vuelvo y lo repito, es que esta cuarentena lo que nos mostró es que nosotros estamos en cuarentena hace muchos años. Lo que uno no puede es cuando lo llamen al reino de los cielos y le digan, bueno, ¿usted cuándo fue que salió de la cuarentena? No, es que estar uno encerrado en 4 paredes durante un año, a duras penas ahí haciendo los oficios de la casa, los que hacen, los que no, pues viendo televisión todo el día o viendo porquerías en internet. Entonces, como dicen ahí, ¿cuándo va a salir de la cuarentena? Dios sacó a José de la cuarentena y lo sacó disparado. Lo sacó disparado porque hay un proyecto muy importante, porque hay algo importante por desarrollar. Este gobierno firmó una ley del emprendimiento, yo no sé qué será esa vaina, pero ahí lo firmó, no lo he leído. ¿Sí? Los emprendedores que hay, que el SENA va a capacitar, que el otro va a prestar plata, que etcétera. Yo no sé si será verdad o mentira. Pero como en este país todo el mundo dice que no ha recibido nada del gobierno, que es mentira, etcétera, etcétera, pues yo lo que sé es que más de uno le ha llegado el bono solidario, ha recibido los subsidios del gobierno y algunos les han ayudado para pagar la prima, los salarios de los trabajadores. Pero como este país es el país de los vivos y de los hablapaja, entonces sigan ahí. ¿Por qué? Porque esos van a seguir en lo mismo. Cambiará este gobierno, llegará otro gobierno, posiblemente termine esta pandemia y quizás venga otra, no sé. ¿Sí? Llegará la misma cosa. Están ¿qué? En cuarentena. Cuarentena en el trabajo porque no trabajan. Están en cuarentenados, quejándose de todo lo que le pasa en este mundo. Oiga, salgamos de la cuarentena. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su proyecto? Que Dios me permita desarrollar ¿qué? ¿Cómo se llama? Nombre. Es que va a venir 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Nombre. Nombre. Esto implicó no solamente recoger el fruto de 7 años, decirle al productor, usted se queda con el 80, el gobierno se queda con el 20, establecer las medidas, implementarlas, inclusive, a mí me parece, porque es que el faraón tuvo que establecer una serie de requisitos y ver quién era la persona idónea para eso. No solamente porque Dios le mostraba que era él, sino que dijo, hombre, aquí me toca escoger a uno que no sea aquí y que sea bien estricto para recoger el 20% y no se lo robe. Porque si algo había en los demás que estaban ahí, ese montón de egipcios, era que eran corruptos la mayoría. Si recogen el 20, se quedan con el 15 y guardan el 5. O sea, un hombre recto. Dice que el tipo, donde lo llevaban, prosperaba. Yo imagino que el faraón preguntó, bueno, ¿y quién es este tipo?
No, es que resulta que este tipo era un tipo muy correcto. Potifar lo puso ahí al frente de la cosa, pero resulta que es que la mujer de Potifar, ah, sí, la mujer de Potifar sí tiene fama de eso, ¿no? Pero el pobre tipo, como era esclavo, no pudo decir nada, para la cárcel, antes no lo pelaron, ¿sí? Obviamente Potifar no mató a José porque él sabía que el tipo era inocente, que el tipo no iba a hacer lo que dijo la mujer, dijo que la había cogido, la había violado, le iba a violar. Entonces se fue para la cárcel. Le preguntaban allá al administrador de la cárcel, oiga, ¿y usted, y ese José qué? Dijo, no, el tipo, el muchacho, muy correcto, tal, no sé qué, me ayudó a hacer tal cosa, tal otra, nunca se robó nada. Usted sabe que en las cárceles hay mucho, mucho, toda la economía ilícita está en una cárcel. El tipo era un tipo correcto en medio de toda la podredumbre. Oiga, definitivamente, este es el hombre correcto para esto, porque si coloco a un tipo aquí muy calificado, muy prestigioso aquí, un egipcio, pues de pronto se roba ahí lo que nosotros guardemos y cuando vayamos a ver no hay nada. Toca poner ¿qué? A uno que no conozcamos, que me parece que es como muy correcto. Es una cosa que uno piensa y que se debe hacer. Entonces había que recoger eso. Pero no solamente había que recogerlo por regiones, había que tener una serie de gobernadores y había que hacer una serie de obras importantes, había que construir unos grandes silos para guardar ese trigo. Obras importantísimas que había que hacer. O sea, que el tipo le dieron carta blanca para hacer obras, para gastar plata, hacer de todo. O sea, que el tipo lo que desarrolló fue un proyecto inmenso por todo el país de silos, de bodegas, así como van a hacer ahora con las vacunas, un montón de sitios, bodegas, ultracongeladores para meter las 34 millones de vacunas que vamos a clavarle a todo el mundo vacuna, etcétera, etcétera. Eso te va a colocar a un tipo muy serio. Primero, para que no se roben las vacunas. Segundo, para que no las deje dañar. Y tercero, para que haga quedar bien políticamente al presidente. ¿No hay? Entonces, por eso es que se hace ministro. Y con su cara de yo no fui, pero es que ese es. Ahí no se puede colocar un político ladrón porque se roba la plata de las vacunas. Si el tipo es un tipo correcto y están diciendo que como que hay cosas oscuras, en una cosa que está metido todo el mundo, la OMS, la OEPS, están metidos todas las heces, no faltan sino las IAS, y están diciendo que tal, porque es que todos que están diciendo son los politiqueros ladrones que dicen, bueno, ¿sabe qué? Tumbe a ese ministro de salud, monte y a mí, porque es que ahí va un billete grande, grande, en los contratos de qué? De los ultracongeladores, de las bodegas, de la distribución, de los vacunadores, eso hay que contratar un montón de vacunadores, de las instalaciones, de la logística, de los mercados, de los refrigerios. ¿Usted se imagina vacunar 34 millones de personas en un año, 2 años? Es una logística bien grande, billete corrido. Entonces no se puede poner un ladrón a eso porque si no terminamos que se roban hasta las vacunas y queda mal políticamente el presidente. Si el tipo quiere quedar bien, le toca colocar un tipo como José. Eso fue lo que hizo el faraón. La pregunta es esa. Nosotros somos como José. Somos como José. Para que Dios nos coja a nosotros y nos diga, usted es el tipo, usted es el propio, usted, lo que usted haga, usted florece. Yo le decía a alguien que hay personas que viven en cuarentena, ¿sí? Pero hay otras personas que viven desencuarentenadas. Unas para la rumba, para el trago, para el sexo, para todas las cosas. Esos viven todos locos. Viven en chiquitecas, desenfrenados ahí, desenfrenados. Viven, o sea, fiestas clandestinas. Aquí en la esquina había un negocio que antes era un supermercado. Ahora lo cortaron ahí, le hicieron como un pedazo, dejaron 3/4 partes y ahí hicieron ahí una discoteca toda oscura y entra por una puerta por la vuelta, así, pero por este lado hay una pantalla ahí que es como una tiendita. Y eso ahí, eso, baile que baile y tal, no sé qué, sin seguridad social, sin nada. Entonces, hay gente que es así. Entonces, hay gente que vive descuarentenada en eso. Pero hay gente que está descuarentenada trabajando a la lata. A la lata. Y hay gente que vive en cuarentena. Amargada, resentida, tan, ¿sí? Y llevan toda una vida preguntándole a Dios. Señor, tírame la revelación. Sí, sí, sí. Hombre, yo me imagino, ¿usted se imagina?
Uno no puede hacer la de los magos adivinos del faraón. Me imagino que el faraón, bueno, ¿y qué? A ver, mago número 1, ¿qué quiere decir el sueño que yo les di? Diga, mago número 1, mago número 2, mago 50, mago 5000. Espera un momentico, faraón. Ya, sí, sí. La vaca, sí, la vaca, la vaca. Así le pasa a más de uno. Eso sueñan los soñadores. ¿Sí? Hombre, papá, esto significa esto y esto, y se acabó esta cosa y tal. ¿Sí? A ver, aquí con detalles y tal, no sé qué. Y esto es esto, y esto es esto, y esto es para esto, y esto se hace así, y pum, ya. ¿Sí? Hay gente que utiliza las redes sociales para pura vagamundería, pérdida de tiempo, desconcentración y mirar un poco de estupideces y tonterías, pero son felices ahí. Están en cuarentenados ahí en las redes sociales. Perfecto. Y hay gente que utiliza las redes ¿para qué? Para descuarentenarse, para montar empresa, para vender lo que sea. Pero hay gente que no. ¿Sí? Hay gente que no. ¿Sí? Yo no compro nada, yo compro lo que mandan a comprar del supermercado, bueno, yo voy a comprar el supermercado. Pero mi esposa compra por ese internet un montón de todo. Televisores, neveras, muebles, regalos, etcétera, calzones, internet, todo llega ahí. Bueno por los que venden. Entonces necesitamos, ¿qué? Eso. Oiga, vamos a buscar la clientela ahí. ¿Sí? Pero todo el mundo quiere ser como los influencers malos. Como la EPA Colombia, que levantó a piedra ya un coso de Transmilenio. Y ahí mostrando su nuevo carro y su nueva novia y todo. Una cosa horrible, una señora ahí, Dios mío. Entonces uno se da cuenta que, ¿qué? Estamos mal, que nosotros los creyentes nos volvimos puro bla, bla, bla. ¿Sí me entiendes? Ay, no, ¿qué tal? Que hay que cuidarse del COVID, sí. Ay, vamos a encomendarnos a Dios, sí, cómo no, encomendémonos a Dios, pero también guardemos la distancia social, usemos los tapabocas, dejemos de ser tan chismosos, dejemos de ser tan toca. Hay la gente que todavía, en esta hora del partido, sí, si vieron la posesión de Biden ayer, allá un cantante loco ahí terminó dándole la mano a todo el mundo, la gente le daba la mano porque tenía guantes. Finalmente, como no, ya no podía darle la mano a los de guantes, le tiró unos besos a unas señoras. Ese tipo es un sinvergüenza. Cantante y famoso de qué, de babas. Como si es que el COVID respetara aquí el famoso y no famoso. Eso no importa, no es que se no sabe de eso. ¿Sí? ¿Hasta dónde uno no puede decir eso? O sea, ¿sí? Uno no sabe si eso es parte del ejército de Dios. Ay, pastor, no diga eso, que eso. Uno no sabe. ¿Sí? Que lo sacaron los chinos de Wuhan, ¿sí? Pero eso es así. Entonces, eso es una cosa bien importante. Cuando usted sabe cómo se llama su proyecto y sabe cómo lo estructura, entonces usted sabe qué es lo que quiere, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, establece tiempos para hacerlo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, dice la palabra, dice, encomienda tus proyectos al Señor. O sea, cuando nosotros hicimos lo del martes, el ejercicio, nosotros presentamos los proyectos. Pienso que todos los que presentaron su proyecto, pues obviamente ya han hecho este proceso. Ya hicieron el qué, el cómo, el cuándo, etcétera. Le preguntaron a Dios, etcétera. Así como no, tal, se necesita esto, la conexión, se necesita la página de internet, se necesita esto, aquello, tal, no sé qué, tal cosa, bien, y tal, y el crédito tal, no sé qué, el crédito 1, el crédito 2, etcétera, y todas esas cosas. Eso no es nada nuevo. Y si usted no lo sabe, pues busca un asesor. ¿Sí? Asesor financiero, asesor bancario, etcétera, etcétera. Y mucha gente le ayuda. ¿Sí? O si no, busca en internet. A mí me mandaron un mensaje hoy que tenía que renovar la actividad económica en la DIAN, en el RUT, y que había plazo hasta el 31. Y yo cuando recibí esa cosa me puse nervioso. Y me puse a leer en internet. Entonces entré a internet. A ver, ¿para qué sirve ese internet? ¿Sí? No solamente para buscar pornografía y porquerías. Buscamos a ver, listo, renovación de TAM para pensionados. Sí, aquí está. Sí.
vaya a la página, la vean, busque acá, actualizar el RUT, Me demoré ahí un poquito porque uno está viejo y desactualizado, no las redes sociales, ¿sí? Entonces me tocó despacio. ¿Para qué corre uno si es que eso todo le sale mal? Y me duré como una hora y ahí actualicé esa vaina. A mí me gusta lo que hace la hermana de mi nuera con mis nietos. Ella los asesora y los ayuda a hacer cosas. Y dice, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué usted no lo puede hacer? Salga de la cuarentena. Salga de la cuarentena. Salga de esa esfera de comodidad en que está. Ahí usted está contento. La gente le grita desde fuera, perezoso, flojo, no sé qué. Pero como usted está en la esfera ahí, ¿qué? Le tiran piedra, la esfera nada. Le quitan la luz, no, porque la esfera tiene su propio aire acondicionado. Entonces, le están hablando a uno, le están diciendo. Obviamente es un mensaje de venta, ¿no? Es un mensaje de venta. Si ellos lo pudieron hacer, y son unos niños de 9 y 7 años, ¿por qué usted no lo puede hacer? Porque usted no quiere, porque usted se acostumbró a la flojera, porque usted se acostumbró a que no hay oportunidades, porque usted se acostumbró mejor al beba genoveva, y vamos a ti, y vamos a la chiquiteca, y vamos a no sé qué, a enviar porquerías en internet, todas las porquerías que hay ahí, a la distancia de un dedo. ¡Clic! Entonces, ¿qué esperamos de este año? Pues lo mismo de los años anteriores, porque usted anda en esa onda. Unos andan en cuarentenados, otros andan desencuarentenados, pero en todas las maldades del mundo, ¿sí? Pues sí, ¿qué tal que la chiquiteca, que era hace cuchillos unos con otros ahí en la calle, un poco pelados? Buenos cuchillos, meta marihuana, tal, no sé qué, revuélquese con el uno y con el otro, otra cosa. Todavía estoy pensando, me tiene impresionado, Proverbios 31, versículo 12. Yo no tengo aquí la computadora, pero hasta donde sé, dice algo que me impresionó terriblemente. Y si a mí alguien me hubiera dicho eso, ahí dice que el hombre no dé sus fuerzas o su energía a las mujeres. Algo así. Eso lo escribió, entiendo que don Salomón, que tuvo 300 esposas y 300 concubinas. Y después de haber hecho toda esa tarea, se dio cuenta que eso no era importante. Cuando uno enfoca ese pedacito, uno se da cuenta que todo lo que Dios hizo con nosotros, todo tiene un propósito. Pero nosotros siempre es como a despilfarrar. Nos dio el Edén, lo despilfarramos. Nos dio vida en abundancia, la despilfarramos. Nos dio una sexualidad para disfrutarla, la despilfarramos. Dice, no botarás tus fuentes por las calles. Es lo que está haciendo el mundo. Beba genoveva, fornicadera a la lata, etcétera. Todo el mundo como un loco. Entonces, esos son. Hay unos encuarentenados que no saben qué hacer allá porque están encuarentenados. Otros desencuarentenados para hacer todas las estupideces que el mundo, que los esclaviza, que los gobierna, les ordena acá. Y hay otros que están desencuarentenados para montar proyectos, para desarrollar las cosas productivas, para sacar adelante y aprovechar que toda esa mano de vagos o come pizza, o come galletas, o come lo que sea, y alguna cosa, o compra celulares, porque toca hacer eso. Porque todo ese montón de esclavos mete marihuana, hace un montón de cosas,
pero también tiene que ir a comer algo, una gaseosa, una pizza, una limonada, etcétera, etcétera. Entonces usted les vende la gaseosa, le vende la empanada, le vende eso a ese poco de vagos. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? Dice la palabra del Señor, encomienda tus proyectos al Señor, porque ya yo lo tengo claro, se los encomiendo, Señor, son así. Necesito el local, Señor, necesito el punto de venta, Señor, necesito firmar el contrato de arrendamiento para remodelar este negocio, Señor, y hacerle la pelea a los restaurantes de la zona. Necesito, Señor, multiplicar las ventas, necesito que recuperar la cartera perdida, necesito, Señor, montar el negocio, pero necesito vender esta casa, necesito adquirir el inmueble, necesito hacer algo, necesito que mi tienda, Señor, mejore, voy a ampliar, voy a montar un supermercado más grande, necesito eso. Ah, pero como todo el mundo hizo la fácil, estamos esperando el subsidio del gobierno. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo lo que digo es, y cuando se acaba el subsidio del gobierno, ¿qué hacemos? Vamos a... No. A uno le da como cosa. Hubo 3 muchachos que sacaron el puntaje del IFES máximo, 500 sobre 500. Uno para un muchacho en Barranquilla, hijo de unos profesores, etcétera, etcétera. Otra una muchacha en Bucaramanga, de un colegio muy prestigioso y carísimo, de papás de mucha plata. Y un muchacho de Puerto López, por allá en la Quinta Porra, Puerto López, toca buscar en internet Puerto López. Y le preguntaban al hombre de Puerto López, por eso es que uno es un sinvergüenza, un descarado. Le preguntaron al de Puerto López, ¿y usted cómo hizo, hermano? Y el tipo contesta con una tranquilidad, dijo, no, yo me ayudé con internet de un manual, el manual de Pablo. Y un libro que escribió un muchacho que sacó un buen puntaje hace 3 años en el IFES, escribió sí, cómo sacar buenas notas en el IFES, yo me lo leí porque yo no tengo más. Y el manual de Pablo, yo iba allí, yo no tengo computador, ni tengo wifi en la casa, iba ahí, y entonces yo iba allá y consultaba ahí el manual de Pablo. Y lo que estudié, el pobre no pude hacer trampa. Uno no sabe, los demás hicieron alguna pilatuna, pero el de Puerto López. Entonces, ¿cuál justificación hay en un montón de gente perezosa, ociosa? Saqué 300 puntos, qué eminencia, sobre 500. ¿Para qué le sirve? No, pero son unos hachas en WhatsApp, son unos hachas en Chiquiteca, son unos hachas en hacer un montón de estupideces, ¿sí? En sacar el video de TikTok. Ociosos, perezosos. Los papás se gastan un billetal ahí para mandarlos a un curso de hijos para sacar 300 puntos. Hombre, ni me ocho, entonces ni para qué eso me ponga a pagar esa vaina. ¿Sí? Entonces uno, ¿cuál es su proyecto? Es que el proyecto mío lo tengo claro. Cuando presente las pruebas a ver, cuando tenga que presentar, 500 sobre 500. Eso se va a poner peludo. A no ser que su papá tenga mucha plata para pagarle 15, 20 millones semestre, ¿cierto? En una universidad privada. Entonces, ¿dónde estaba José? En la cárcel. ¿Dónde estaba el estudiante de 500 sobre 500? En Puerto López. No hablemos del de Barranquilla ni de la peladita Bucaramanga, que eso, los papás tienen muchísima plata. ¿Dónde es Puerto López? No sé. Es que queda como lejos, por allá creo que en el Meta, no sé. Voy a buscar en internet Puerto López. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces,
Ponga sus proyectos en manos de Dios. Espere su tiempo. Tenga buenos asesores. Uno siempre va y se busca, mejor dicho, los peores asesores que pueden haber en todos los aspectos de nuestra vida. En el amor. Un poco de gente fracasada, porque ha tenido muchos novios y fracasó, o porque no ha tenido ninguno y fracasó. En las finanzas, vamos y buscamos al que ha fracasado en todo, al que vive más endeudado, al que no sabe sin embarrarla, al que se las tira de chapulín con las finanzas. Con las finanzas no se puede jugar, hay que jugar seguro, hay que dar jugadas seguras, piso firme, ahí no se puede jugar, esto no es de jugar, esto no es la Lotería de Santander. Entonces, en las finanzas, y van y se buscan a, es que una revelación de Dios, Dios me dice, ¡ey, tal! Una reperodea que mejor dicho. La casa, mejor tú tienes casa de tierra, el piso es de tierra, y viene con ese cuento ahí, hombre. Entonces pregúntele a esa persona cómo vive mal, más bien. Pero que le venga a hablar uno de finanzas, que le venga a hablar de empresas, el que nunca ha tenido empresa. Entonces uno dice, caramba, uno se busca unos consejeros más malos para todo, no sabe hacer las cosas. Y finalmente, toda planeación. Ojo, usted tiene que decirle al Señor, Padre Celestial, yo de lo que voy a ganar, yo me comprometo contigo. Es con Dios. Donde usted lo quiera dar es cosa suya. Yo no, yo soy muy claro, yo no. Otra cosa es que usted se comprometa con Dios y luego le haga pistola. Padre Celestial, este proyecto, del éxito de mi proyecto, Señor, yo me comprometo contigo a esto. Porque voy a trabajar duro y voy a gastar e invertir sabiamente. Porque no caminaré en la ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta desvirtúa cualquier plan, proyecto delante de Dios. Porque yo ahí jugué con mi compañerito el diablo. La ganancia deshonesta desvirtúa cualquier plan o proyecto de Dios. Yo no puedo hablar de Dios cuando he permitido que la ganancia deshonesta entre en mi casa, entre en mi vida. Dice la palabra, es mejor un pedacito de pan en paz que banquetes producto de la ganancia deshonesta que trae la discordia. Entonces, ¿para qué? Así. Entonces uno entiende. Hay que planificar nuestros proyectos, tal como dice la palabra. Dice Proverbios 31, versículo 25, hablando de la mujer que quiere Dios. Dice en esta versión, hay unas versiones muy hermosas, dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y alrededor de él. Y no sufre las consecuencias de la pereza.
Sal, le dijo el Señor a Lázaro. Sal, le dijo el Señor al profeta. Sal de esa cuarentena en la cual nos hemos metido voluntariamente. Cuarentena improductiva. Cuarentena que no nos permite ser testimonio, sino de lo que el maligno ha hecho en nuestra vida. Sal de ella. Y cuando salgas, no salgas a buscar todo lo que el mundo te ofrece. Las chiquitecas, sexo corrido, bebetas, robos, asesinatos, todo lo que está ahí. Sal a presentarle tus proyectos a Dios. Vamos a salir adelante. Que antes de calificar servicios e ir a la presencia de Dios. Señor, tú me diste una oportunidad. Y con ella, y con tu favor, Señor, yo puedo decir de que mis hijos y mis nietos no aguantarán hambre.